Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a Palabra Libre, programa que transmitimos de lunes a viernes, siempre en este horario de 11 a 12 de la noche y por la señal abierta de Canal 11 Televisión. Soy César Campos. Junto a ustedes abordaré los principales temas del acontecer político nacional e internacional. Y en medio del tráfago al cual fue sometido el caso del ex asesor presidencial, el doctor Carlos Moreno, el día de hoy más bien las noticias políticas han estado centradas en el Parlamento Nacional. El Congreso de la República en sesión plenaria ha aprobado modificaciones importantes al reglamento interno del Poder Legislativo, mediante el cual se limita la posibilidad que alguno de sus integrantes abandone la bancada mediante la cual ha sido elegido. Modificaciones como, por ejemplo, considerar de que estas personas, tal como se había anticipado, no puedan pertenecer a una comisión dictaminadora, ni a la mesa directiva, ni por supuesto tampoco en la dirección de ninguna de las comisiones ordinarias. Se incorporó una propuesta del congresista Alberto de Belaunde, de las filas del Frente Amplio, de Peruanos por el Cambio, en la cual este sostenía, y así ha sido materializado, que cabe la posibilidad de una revisión de una sanción obtenida por algunos de los congresistas cuando son separados de sus filas. Se debatió también si esto, o se discutió o se comentó, vamos a decir mejor, en los pasillos, si esto le alcanzaría a la congresista Jenny Vilcatoma, que como todos sabemos renunció, se apartó y fue separada también el pasado 17 de septiembre de las filas de Fuerza Popular, la bancada fujimorista. Al parecer esto no le alcanza, no tiene ninguna posibilidad, tendría que tener algún efecto retroactivo la norma que ha sido modificada el día de hoy, o las normas que han sido aprobadas y que modifican, repetimos, el reglamento del Parlamento Nacional. En lo particular considero que estas normas son positivas. No es posible considerar de que alegremente un señor congresista elegido por una determinada bancada, que ha sido su palanca, su mecanismo, su carretera para poder llegar al Parlamento, aunque haya voto preferencial, diga después no estoy de acuerdo, me han traicionado, no me siento ya representado por esta agrupación. Eso es muy difícil de encontrar en otras democracias avanzadas del mundo. Yo creo que al final de cuentas, más bien debería hasta estudiarse la posibilidad que una persona que está tentada de abandonar una fuerza política determinada sea separada del Parlamento, que dé paso al accesitario, que haya una nueva elección, cualquier otro mecanismo. Pero no podemos alentar ni aplaudir formas, mecanismos o algunas variables mediante las cuales las personas se sientan libres, dice, porque no están sujetas a mandato imperativo, como dice la Constitución. No estar sujeto a mandato imperativo es, según la interpretación original de la norma, no estar sujeto a intereses foráneos, exógenos, más allá de la conciencia de un parlamentario. Pero ese parlamentario, repito, llega al Congreso de la República conformando una agrupación. No es factible, y es además bastante razonable lo que dijo hoy día Juan Cheput de la bancada oficialista, de que los partidos es verdad que tienen que reforzar obviamente la identidad de sus integrantes, pero no es factible, no es posible que haya personas que por quítame estas pajas pretendan apartarse de esa agrupación que lo llevó al Parlamento. Me parece que es una buena medida estas modificaciones reglamentarias. Más adelante comentaremos las mismas con el congresista de las filas de Acción Popular, Edmundo del Águila. También se ha aprobado en el Congreso la conformación de una comisión investigadora de las actividades del señor expresidente Ollanta. ¿Qué cosa pasó en su gobierno? El Pleno aprobó conformar esta comisión que básicamente tiene dos vertientes, dos líneas. Una pesquisa respecto al trabajo que hizo el gobierno del señor Ollanta en el contrato del gasoducto del sur, que al parecer por lo inflado que estuvo ese contrato después hay bastantes dudas e incluso posibilidades por las pesquisas que ha habido del caso Lavallato en Brasil de que se hayan pagado algunas coimas. También se ha considerado en esta comisión ver los procesos de selección de las concesiones y los contratos de concesión de la línea 2, la selección del contrato de la línea 2. Como todos sabemos, el Contralor de la República, el señor Edgar Alarcón, ha hecho algunas observaciones muy duras y ha calificado de inadecuado, por lo menos los términos en que han proseguido
la construcción de la línea 2 del metro de Lima. Estos dos casos entonces serán parte del trabajo de pesquisas que hará la comisión presidida por el congresista fujimorista exaprista Daniel Salaverry. Manuel Dagmer Eguaguirre también estará conformando esta comisión. Él ha lanzado twitters anunciando que su preocupación fundamental es también ver cómo se han renegociado los contratos del gas. Y obviamente Manuel Dagmer tiene un expertise muy grande sobre la materia. No es cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo con él. El hecho es que tiene una vocación muy particular y muy personal para realizar estas investigaciones. ¿Qué más hemos tenido en el quehacer político? Bueno, muy interesante ir sabiendo qué hizo el expresidente Ollanta, ya que estábamos hablando de él a propósito de la comisión que va a presidir el congresista Salaverry. Él continuó en España. Al parecer sí tuvo la cita con el rey Felipe VI, fue recibido en un desayuno. Se ha dado en comentar que nuestro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, habría facilitado ese encuentro. Como todos sabemos, el nuevo embajador del Perú en España, José Antonio García Belaúnde, sostuvo el día de ayer que no había ninguna invitación, nadie lo invitó al señor Humala a tomar desayuno con el rey. El rey no estaba ni siquiera al tanto de eso, fue una iniciativa particular, puede ser de Ollanta Humala, puede ser de Mario Vargas Llosa, para que nuestro expresidente se siente en el Palacio Real de Madrid a tomar su desayuno. Pero fue visto además por varios peruanos que no dudaron en escribir en sus páginas y muros de Facebook, dar cuenta de las actividades del presidente Ollanta Humala, entre ellos un ciudadano, Ignacio Rubio Pinillos. Ollanta Humala en la Casa del Libro, dice que el expresidente Humala fue captado ingresando a esta Casa del Libro, una librería muy conocida en Madrid, y dice, me encontré con mi compadre David atendiendo a un pata que me suena. Así dice este ciudadano Ignacio Rubio Pinillos. ¿No sabe quién es él?, le preguntó su compi David, como él lo llama. Es un presidente. Ollanta se sorprende, dice, sí, yo soy expresidente, dice que le dijo Ollanta Humala. Vaya, adivinado. Y dirigiéndose a Humala, el señor Ignacio Rubio Pinillos le dijo, tampoco creas que eres tan manchado. El guardaespaldas se mató de risa, no voy a repetir la palabra bastante subida de tono que él emplea, tratando de guardar la compostura. Luego hablamos un poco, Humala quería que buscáramos unas novelas, lo mandamos a la planta baja, insistió, manantío, le contestaron a Humala, a la planta baja. Después subió y preguntó por Plutarco, un libro de Plutarco, le ofrezco consejos a los políticos para gobernar bien, ironizó este señor Rubio Pinillos. Y Ollanta le contestó, me lo hubieras dado antes, y con buen humor parece que todos se mataron de risa. Al final se llevó un libro denominado Principios Elementales y Fundamentales de la Filosofía, de George Politzer, Principios Elementales y Fundamentales de la Filosofía, y toman foto de la misma publicación. Interesante entonces este periplo del señor Humala, sobre el cual nuestro analista político Juan Carlos Valdivia, como ustedes recuerdan, sostuvo ayer que en realidad Ollanta no está visitando España, no está visitando solo al rey Felipe VI, está visitando Europa. Vamos a ver dónde continuará su periplo. Se encontrará con su hermana Ibosca, que fue objeto de un extraño, rarísimo asalto en su cantón de Suiza, un pueblo apacible que jamás había visto un atraco de esa naturaleza en una de sus residencias. Conversará con ella sobre esta extraña muerte de su sobrino, el hijo de Ibosca. Un mes, ustedes recuerdan, ¿no? Un mes desaparecido, sin que nadie diera cuenta del sobrino carnal del presidente de la República. Y luego su cadáver apareciendo en la morgue y extrañamente diciendo que había sido objeto de o víctima de un atropello o algo por el estilo. Por supuesto, los fujimoristas no se quedan atrás frente a todo lo que está pasando en el Congreso, este extraño viaje de Ollanta Humala. El expresidente del Congreso, Frido Tarola, ha dicho que el APRA y el fujimorismo buscan bloquear a Humala el 2021 porque es una figura política extraordinaria, tiene un potencial que ya envidiaría hasta Donald Trump. Dice Frido Tarola, dicha medida solo demuestra el temor de los partidos que para él fueron enemigos políticos declarados del ex jefe de Estado y tienen como única finalidad bloquear un futuro político. Ana Jara, que fue presidenta del Consejo de Ministros, mucho más pausada, mucho más tranquila, por supuesto razonable, como yo siempre he considerado a esta legisladora
antigua del fujimorismo, ha dicho lo siguiente sobre la indagación respecto a Humala, en esta comisión que preside Daniel Salaverry. Llegó la hora de rendir cuentas. Llegó la hora de rendir cuentas. Esas son las palabras concretas de la señora Ana Jara. El Congreso ha conformado hoy esta comisión. Ana Jara dice que no hay nada que temer, que ella concurrirá las veces que la puedan citar. Y por último, un tema político que aclaró el día de hoy al saberse que la señora Julia Príncipe, que había sido recientemente nombrada como jefa del presidenta o directora del Consejo Supremo de Procuraduría Nacional, fue designada a través de una resolución como asesora también del Ministerio de Justicia, el despacho que conduce Marisol Pérez-Tello. Marisol Pérez-Tello, ante ciertas especulaciones, ha sostenido que Julia Príncipe no recibirá ningún doble sueldo. Eso es imposible. Está además impedido por la ley. Nadie puede percibir dos remuneraciones del Estado. Así que ella conserva esta dirección del Consejo de la Procuraduría Nacional y al mismo tiempo se va a desempeñar como asesora de la ministra de Justicia, Marisol Pérez-Tello. El día de ayer, como todos sabemos, el ministro del Interior, Carlos Asombrío, acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dio cuenta acerca del adelanto y la honra de la promesa que habían formulado el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski en torno al adelanto del quinto tramo del pago que debía realizarse a la policía, una norma que fue aprobada precisamente en el gobierno del presidente Ollanta Humala. Tenemos un informe al respecto. Aumento de sueldos para miembros de las fuerzas policiales y militares fue anunciado por el presidente del Consejo de Ministros. Mejor remuneración, mayor seguridad ciudadana. Fernando Zavala señaló que el gobierno decidió adelantar para este mes de octubre el quinto tramo del aumento programado para el mes de diciembre. De acuerdo al Premier, la razón es asegurar que policías y militares gocen de una remuneración acorde a sus labores. Estos aumentos progresivos en los sueldos de efectivos policiales y militares se viene desarrollando desde el gobierno anterior, en junio de este año. El entonces ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que con el quinto tramo de esta reforma salarial, todos los suboficiales, que son el 92% de la Policía Nacional, ganarán más de 3.000 soles. Tras este anuncio hecho por el Ejecutivo, los peruanos esperamos que el aumento de sueldos que tendrán policías y militares conlleve a la mejora de la seguridad ciudadana que se ha venido a menos en los últimos años. Este es un esquema de pagos que, repetimos, fue generado en el gobierno del presidente Ollanta Humala, en la gestión de José Luis Pérez Guadalupe como titular del Ministerio del Interior. Una de las escasísimas cosas que yo puedo, como ciudadano y como periodista, aplaudir que hizo no solamente este gobierno, sino ese despacho, mejorar la condición remunerativa de los policías. Como bien se sabe, Humala lo había proyectado para que este pago se realice en el mes de diciembre y el gobierno de Kuczynski determinó que se pudiera adelantar al mes de octubre. Ahora que hay una norma que nos da la nueva proyección del marco macroeconómico multianual, en la cual se reducen los gastos corrientes del Estado, así como las inversiones públicas, sabemos pues que es un esfuerzo bastante grande. También el gobierno Humala nos dejó un déficit fiscal cercano al 3,5%, algo que excede todos los límites previstos incluso por las normas que rigen nuestra economía. Como habíamos anunciado, se encuentra con nosotros, y es verdad, un placer saludarlo, al congresista del Mundo del Águila, de las filas de Acción Popular, y dándole, por supuesto, en palabra libre la más cordial bienvenida. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, César? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, comentábamos que estuvo muy movido el día de hoy. Tú me imagino que has votado en contra porque no se reporta esto del proyecto de modificación del reglamento para evitar el transfugismo. Sí, bueno, la bancada en general votó en contra. Nosotros tenemos una posición muy clara al respecto. Creemos que esa es una norma, primero, que apunta no tanto a evitar el transfugismo como concepto ni como origen, sino a blindar a un grupo que con el pasar del tiempo corrió el riesgo de desmembrarse poco a poco.
Así que la idea Ahora, era... pero ¿cómo determinar eso, Edmundo? A ver, con claridad. ¿Cómo voy a pensar yo que un grupo se va a desmembrar? Ustedes son un partido sólido que siempre lo fueron. Pero qué mejor ejemplo que si en 60 días hay una menos. Claro. O sea, y eso pues podría seguir el ejemplo y en 90, en 120 días podrían ser pero unos eso cuantos habla, más. perdóname, ¿habla mal de Fuerza Popular o habla mal de Jenny Vilcatón? Habla mal de ambos casos, y le voy a decir por qué, porque el origen no es desde que la persona se siente en el Congreso, sino el origen nos remontamos más allá. O sea, Fuerza Popular no tiene un sistema de elección en el cual te permita poder consolidar a los futuros congresistas, sino simplemente es una coyuntura en la cual yo no sé quiénes se encargan de visitar departamento por departamento y buscar a las personas que son representativas en el departamento, personas que tienen aspecto económico muy solvente y personas que en cierta forma son mediáticas, y eso es lo que han hecho. Entonces tú no tienes la seguridad que en el siguiente paso, que es el tema del parlamentario, ellos tienen una afinidad programática e ideológica. Entonces ahí viene el problema. Entonces esta ley apunta ¿a qué? A poder cercarlos, blindarlos para una coyuntura de 5 años. Yo he escuchado la introducción y tú has dicho que te parece bien, no, porque parece mal que una persona en el intermedio, no en el pasar de esos 5 años, quiera cambiar de grupo. Pero también no te parece mal que una persona 5 años esté en la bancada y después en esa transición aparece en otra bancada. Cuando tú eras bastante joven, tu padre es secretario general del Partido Acción Popular, yo laboraba en la Cámara de Diputados, 1980-1985, y Fernando Belaúnde Terry era presidente. Solamente vi un caso de una expulsión del señor Rivera, que era acusado de narcotráfico, de Acción Popular. Diputado por Huánuco. Exactamente, diputado por Huánuco, y el caso de Peter Uculmana, que determinó de repente de la noche a la mañana renunciar e irse con la agrupación de Campos Arredondo, que perteneció a Acción Popular y que ella estaba formando una agrupación. El bullying que le hicieron, y me parece muy legítimo a Peter Uculmana, yo que trabajaba en el Congreso, te lo digo de verdad y de corazón, el mundo me pareció muy bien. Es que no se puede permitir eso, que de la noche a la mañana tú dices, mecanismo o esta agrupación que me llevó a sentarme ahí, le voy a dar la espalda porque tengo razones ideológicas, tengo razones morales. Bueno, te quitas, te vas, permites al accesitario. No, en eso estamos de acuerdo. Y las dos únicas bancadas o partidos constituidos al interior del Congreso son dos, es Acción Popular y el APRA. No, Acción Popular y el APRA no necesitamos regulación alguna para poder mantener una coherencia y un trabajo y un trabajo dinámico y coherente a lo largo de los 5 años. Pero las otras bancadas se tienen que regular. Entonces el problema no es ese, el problema no es el escenario parlamentario, el problema es un espacio previo, que es la consolidación de los partidos políticos, y eso es lo que nadie quiere entender. ¿No? Porque si tú consolidas los partidos políticos, finalmente consolidas un trabajo a largo plazo. De acuerdo. Entonces, el tema va por ahí, aparte es un tema que atenta un poco contra también la libertad del parlamentario propio, en el sentido de que lo dejan prácticamente aislado de cualquier tipo de actividad partidaria razonable. Por esas que tiene la Constitución, pues tú no estás sujeto a mandato imperativo, hay voto preferencial, votan por el mundo del águila, tú en la campaña te peleas con tus compañeros de fórmula, ¿no es cierto? Tú estás disputándole el voto para que el voto preferencial te beneficie. Pero es parte de la política. Es la política, ¿no? Está bien, lo que te doy la razón que el sistema es malo, es lo previo, pero por ahora no permitas que ocurra lo que le pasó a Humala, por amor de Dios, esa diáspora en que se quitó todo el mundo del Partido Nacionalista. Acabó un parlamento atomizado, balcanizado, que no es un ejemplo, son los extremos. Exacto. Que necesariamente tienen que ser unos buenos referentes. Pero bueno, ya se aprobó, vamos a ver. Lo que sí nos va a llevar para próximas elecciones a pensar, ¿no?, que finalmente si postulamos por una agrupación en la cual somos invitados, tenemos que permanecer los 5 años, ¿no? Así que hay que pensar y meditar bien dónde vamos a encaminar nuestro futuro político. Tú me has dicho una cosa muy cierta, ustedes votaron en bloque, mas no lo hizo así Peruanos por el Cambio. Ha habido 5 parlamentarios que aprobaron esta modificación y 13 que votaron en contra. ¿Qué piensas de la situación de Peruanos por el Cambio? Porque no hablemos solo de los fujimoristas que quieren controlar. Es que los grupos no hay grupos constituidos. El Frente Amplio es una agrupación, es una miscelánea, un collage de partidos del lado izquierda. ¿No? Fuerza Popular es como te expliqué hace un rato, y Peruanos por el Cambio es algo parecido, es una agrupación de personas independientes con un pasado político que hoy en día se juntaron a través o alrededor de una candidatura. Entonces, el Congreso indudablemente que es un escenario político en el cual uno va a tener divergencias, pero hay que tratar de tener la capacidad de solucionar esas divergencias primero al interior de tu bancada y no llevarlas al Pleno, porque llevarlas al Pleno ya denota debilidad y denota pues que no hay una unión y un trabajo conjunto. Y peor tratándose del partido oficialista, ¿no? Peor todavía, pues, ¿no? Y si tú te das cuenta quiénes son los que votaron a favor de esto, son más o menos los congresistas de Lima, que lo que quieren, imagino, es salvaguardar y mantener un orden al interior de su bancada.
Claro, eso es algo que, por ejemplo, definitivamente no dice bien de Peruanos por el Cambio, pero no es un tema de conciencia lo que se votó el día de hoy. ¿Tú considerarías que había margen, como ha dicho Carlos Brus, en la medida que se aprobó lo que Alberto de Belaúnde había propuesto, como para que ellos, un grupo por lo menos, apoyara la norma? Es que, fíjese, es un tema muy complejo y hay divisiones, opiniones muy diversas y compartidas. Yo te opino como militante de un partido en el cual yo quiero que las cosas finalmente tengan, no salvar el momento, no es el mejoralito, no para poder parar la fiebre, sino hay que tener un tratamiento y una solución mucho más estructural y a largo plazo. Yo espero, y como no toda norma es perfectible, no que en el camino y a través de esta reforma electoral que se quiere plantear del Congreso y en una buena hora, en un buen momento, porque no es una etapa electoral, pueda finalmente darse forma a todo este tema, que por cierto le empezaron lo de Fuerza Popular. Hablas de transfugismo del año 80, no, o mejor dicho, aislamiento de una persona en una bancada, pero nadie habla, hoy en día se pidió disculpas por el transfugismo, pero lo que se debe pedir disculpas es por el sistema que instauraron. Oye, el transfugismo comprado. Exacto. El transfugismo comprado, o sea, la voluntad comprada. Nada ¿no? borra La eso. deslealtad Nada borra al partido que lo eligió, ¿no? Y la deslealtad a todos aquellos que votaron a cambio de unos cuantos miles de dólares. Eso lo instauró hoy en día el partido que ha propuesto los cambios. Había una mea culpa y una reflexión muy tímida, muy tibia y en voz baja, que creo yo que merece, ¿no?, finalmente poder hacerlo de forma más clara y precisa. Es bueno que lo hagas así y que traigas a colación eso, porque el despelote armado en el año 2000, luego del famoso video Curi Montesinos, realmente fue terrible. Muchos renunciaron a la bancada oficialista, recuerdo a Beatriz Albajar, Fernán Altuve, muchos se quitaron, se fueron, porque la verdad pues estaban tan asqueados, y eso permitió y facilitó que un militante de Acción Popular como Valentín Paniagua, como se ha recordado, 16 de octubre era fecha, ¿no es cierto?, de su fallecimiento, creo, ¿no? Sí. Se ha recordado, Alberto Adrancén ha publicado en la revista Careta, Alberto Adrancén, que fue su secretario en ese gobierno de transición, la enorme personalidad que yo también valoro mucho de Valentín Paniagua. Pero en ese despelote, es verdad, el mea culpa respecto al transfugismo no se ha dado de parte del fujimorismo. Bien bajito, tibio, ¿no? Bajito, tibio y mirando al techo, ¿no? Sí, pues. Creo yo que entonces si queremos cambiar las cosas, queremos dar la impresión siquiera de que hemos cambiado, hay que hacerlo en voz alta, fuerte, con una convicción y finalmente no solamente hablar con las ideas, sino con el alma, porque la historia hoy en día para aprenderla hay que releerla y eso es lo que debemos hacer. Edmundo, estamos terminando una semana bastante agitada, complicada para el gobierno por el afer del asesor presidencial, el señor Carlos Moreno. ¿Cómo has visto tú la reacción del gobierno en base al análisis que tanto se ha dado? Y si en verdad está encontrando una salida a esto que la revista Careta llama sismo, o sea, dividiendo la palabra CIS del Sistema Integral de Salud, es verdad, ha sido una hecatombe en tan poco tiempo, ¿no?, para el gobierno. Sí, yo creo que el primer ministro ha reaccionado bien, él ha sido muy claro, preciso, en poder deslindar todo este hecho muy puntual, no hablemos de actos de corrupción futuros o que se den en el momento, pero en este acto muy puntual en el cual se nota al menos un escalofrío al escuchar todas esas palabras, él ha hecho el deslinde y creo que vale la pena y finalmente ha servido para no satanizar todo un sistema. Caramba, que finalmente por la actuación de una persona queremos echarlo a menos, sino ver y poder analizar de forma técnica si es viable o no es viable. Pero el tema no va ni siquiera para un manto de sospecha que pueda tener Pedro Pablo Kuczynski ni Fernando Zavala de actos de corrupción. En términos de reacción, como efecto final, por supuesto que todo el mundo ha aplaudido, pero tú leíste el editorial de hace 2 días del diario El Comercio sobre el asco retardado. Es decir, y que Caretas también lo recoge, hay toda una secuencia mal llevada por parte del gobierno, que empieza por no reconocer que el señor Moreno está siendo investigado, se le da las gracias por los servicios prestados, luego se dice que nos quieren embarrar, cuando ni tú ni nadie había abierto la boca el día sábado el único que había hablado era Fernando Zavala dando cuenta de las investigaciones al señor Moreno. Y de repente el presidente Kuczynski, en una exageración, como lo han considerado muchas personas, dice, nos quieren embarrar, nadie los quiere embarrar, y era un hecho concreto y objetivo. No, los temas son puntuales y claros. Yo creo que sí es cierto, el gobierno no ha reaccionado de la forma, de repente con la energía que debió reaccionar. No porque los medios o quizás se lo pidamos así, sino para marcar un antecedente que finalmente que toda aquella persona que incurre en estos actos va a ser tratada en el sentido político de la forma como debe ser tratada. Efectivamente, cuando hay un indicio nada más, mejor utilizar pues los mecanismos que te prevé la ley para abrir una investigación y terminar con ello. Definitivamente también es una semana pues muy pesada para el gobierno que quiere impulsar una serie
de aspectos positivos. Estábamos comentando, por ejemplo, el tema del adelanto del pago, del aumento de la remuneración a la Policía Nacional, el esfuerzo que están haciendo por destrabar inversiones. ¿El ruido político puede afectar siempre alguna de las medidas económicas que quiera tomar este gobierno? ¿Cómo hacer para que el gobierno se prevea y se parapete de este ruido político? Claro, la parte cualitativa es muy importante, ¿no? Te marca cierto ánimo y finalmente te pone el escenario en forma clara. No solamente viene el tema de las policías, viene del aumento de los policías, viene el tema de los aumentos del maestro, viene todos estos temas de los panamericanos, que necesitan mucha estabilidad, mucha pasividad política para llevarlos a cabo. Si bien ya se dieron las facultades, toca al Ejecutivo poder de una vez legislar en función a ellas. Lo que necesita el Poder Ejecutivo es una paz que le permita hacer todos los cambios que ellos han propuesto. Y en ese sentido el legislativo está actuando de la manera correcta, porque es un legislativo, creo yo, bastante expeditivo. Hemos sesionado hoy día, hemos avanzado bastante, lo demostramos en el tema de otorgar las facultades, que en 20 días y repartidas en todas las comisiones dimos una respuesta técnica, lo cual esperaba eso el Ejecutivo. Así que yo creo que esta dinámica, pese a una coyuntura tan distinta y que no la hemos visto desde el año 63, ha ayudado mucho a que pueda amalgamarse y coordinar mucho el Ejecutivo con el Legislativo. Cosas que es muy importante, lo necesita, ¿no? Todos los necesitamos. Tú has pedido en particular una reingeniería de la SUNAT, que es una institución que ahora acaba de ser nombrado su nuevo directivo, ya ha concurrido al Congreso a explicar cuáles son sus lineamientos, su presupuesto. ¿En qué consiste esa reingeniería que tú estás solicitando? Fíjese, bien sencillo, ¿no? La SUNAT es una institución, primero que se encarga de ver todo el incremento de los ingresos por parte del fisco. Y la SUNAT no puede tratar o diferenciar, ¿no?, a sus clientes. Es decir, vemos muchas veces en la televisión que clientes pequeños o aportantes pequeños, ¿no?, por errores humanos o muchas veces involuntarios, ven todo el concepto de la SUNAT sobre ellos, pero sin embargo empresas grandes tienen muchas veces ese intervalo que la SUNAT les permite o le da la flexibilidad a la SUNAT de poder actuar y tributar de la manera muchas veces como ellos imponen. Entonces la SUNAT tiene que ser un instrumento, una institución que se acerca al pueblo, que dé esa facilidad y sobre todo la confianza que ha pedido el gobierno. No se olvide que el gobierno lo que quiere es formalizar para que la gente pueda tributar más, pero en la medida que vean a la SUNAT como una institución alejada, distante, fría y mala, la gente no lo va a hacer. Entonces lo que tiene que hacer es la SUNAT poder adquirir esa confianza que la mayoría de peruanos están buscando en distintos ámbitos, en el ámbito como persona natural, como personas jurídicas, en pequeña dimensión, pero para poder entrar a este gran sistema formal que se requiere. Y en el marco de una gran reforma todavía que está incompleta del Estado, ¿no? Porque la SUNAT es solamente una parte que a veces refleja esta desconexión que existe de identidad con el pueblo y con sus requerimientos, como tú mismo lo has planteado. La reforma del Estado tiene que avanzar. No es completa y la SUNAT es una parte de ellos, ¿no? Creo que el gobierno, tanto el 28 de julio como cuando fue a hacer la solicitud de facultades, se explicó en qué consistía todo este gran número de reformas que desea hacer para apuntar finalmente un objetivo, ¿no?, que es recuperar el crecimiento económico, recuperar esa brecha fiscal que hoy en día existe, recuperar la presión tributaria que ha disminuido en 3 puntos en los últimos 5 años y todo esto pues volver a tomar un nuevo impulso en la economía. Como debe ser. Edmundo del Águila, yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí en Palabra Libre y comprometiéndote por favor a venir en una próxima oportunidad para seguir dialogando de diversos temas y de repente profundizando incluso estas iniciativas tan importantes. Sí, claro que sí, habrá oportunidad. Yo también soy parte de esta comisión que se instauró el día de hoy. De la de Daniel Salaverry. De la de Daniel Salaverry. Yo soy parte de la Comisión de Transporte y dentro de la Comisión de Transporte se creó una mesa de trabajo en la línea 2. Durante toda la semana de representación he tenido la oportunidad de estar en el concesionario constructor de la línea 2 y en Ocitram para ver cuáles han sido los avances. Así que estamos haciendo un trabajo técnico que es lo que se merece, ¿no? Acá no hay que hacer un veredicto, no hay ni una investigación política, sino por el contrario, hay que investigar técnicamente para encontrar las falencias y poder recuperar la vialidad en la línea 2, que si damos ese ritmo, en 13 años recién habrá terminado la línea 2 del metro. Tenemos temas entonces para conversar, definitivamente muchos, Edmundo. Gracias por haber estado aquí César, muy en amable. Palabra Libre, el congresista Acción Popular, Edmundo del Águila. Una pausa, amigas y amigos, volvemos con Enrique Cornejo Ramírez, candidato a la Secretaría General del Partido Aprista, que una vez más ha postergado su proceso interno. Volvemos.